Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar nuestra última sesión del curso de Historia del Perú. Prestemos mucha atención a la siguiente clase. La sesión número 7, las manifestaciones culturales incaicas. La principal característica no está dada por su gran desarrollo en cerámica, metalurgia, textilería o arquitectura. Lo que la caracteriza es su gran capacidad de asimilar los aportes culturales de las civilizaciones que se desarrollaron en los Andes en épocas anteriores. Asimilaron elementos culturales de los chimúes, los tiahuanaco y los huari. Dentro de los objetos artísticos, vamos a ver que fueron decorados con diseños sencillos, geométricos, repetitivos y simétricos, que casi siempre reprodujeron seres vivientes estilizados, ¿no? Este estilo apareció repentinamente y al expandirse se impuso en los diversos pueblos que sometieron. Los productores encargados de elaborar los objetos artísticos eran grupos especializados que habían sido reclutados mediante el sistema de la mita para trabajar en el Cusco o en los asentamientos provinciales. La producción del arte estuvo concebida y dirigida por el Estado, se dejó de lado la creación libre del artesano o artista, los objetos artísticos estaban orientados en primer lugar hacia el consumo de los panacas cusqueñas y provinciales, el mismo que se incrementaba a medida que iba creciendo el Estado, ¿no? Pero vamos a ver que desde el punto de vista religioso, el Estado inca, en su proceso de expansión, incrementaba el número de templos, por lo que se hacía necesaria la producción cada vez en mayor cantidad de objetos utilizados como ofrendas. Vamos a ver dentro de las manifestaciones culturales la arquitectura, ¿no? Que se caracterizó ¿por qué? Por el uso de la piedra como material de construcción en la sierra. En la costa utilizaron el adobe. Entonces estas piedras eran talladas con herramientas de cobre y bronce para luego frotarlos con arena húmeda. Vamos a ver que las tres grandes características de la arquitectura incaica fueron la solidez, la sencillez, la monumentalidad y la simetría. ¿Se presentan en qué? En los palacios, en los templos y las fortalezas que se construyeron en el Tahuantinsuyo. Todas las construcciones tenían un plano rectangular. Por ejemplo, ahí podemos ver, ¿no? Y eran de un solo piso. Muchas veces preparaban maquetas para guiar a los constructores y sus ventanas fueron de forma trapezoidal, anchas en la base y estrechas en el dintel. Vamos a ver desde el punto de vista cronológico, la arquitectura inca presenta tres momentos: el ciclópeo o de las grandes piedras, el poligonal o de las piedras de muchos ángulos, ¿no? El imperial con sus piedras en forma de sillares rectangulares o cuadrados en hiladas horizontales. Restos arquitectónicos. Tenemos Quishuarcancha, Amarucancha, Coyampata, Huacaipata, Pucará, Sacsayhuamán, Tambomachay, Ollantaytambo, Machu Picchu, Coricancha, Huanucopampa, Pachacamac. El Coricancha, vamos a ver que era un templo principal del sol. Después de la guerra contra los chancas, Pachacútec se encargó de reconstruirlo, colocando en el interior grandes cantidades de oro y plata. Tanto así que de Inti Cancha, recinto del sol, pasó a ser conocido como Coricancha, recinto de oro, y colocó al sol, divinidad de los incas cusqueños, en el lugar principal del templo. Es una de las mejores muestras de la fina arquitectura inca y destaca su muro curvo, hecho con una perfección admirable. También tenemos la educación incaica.
donde solo los miembros de las panacas cusqueñas recibían educación formal. Los varones de la nobleza eran formados para gobernar y desempeñar cargos administrativos. Para ello existía el Yachayhuasi o Casa del Saber, donde los maestros eran los aumautas, ¿verdad? Que impartían lecciones. En cambio, las mujeres escogidas o ayas vivieron en los Anyahuasi, ¿no? Donde aprendían a confeccionar productos finos y de mayor contenido simbólico, como textiles y chicha. Los Anyahuasis no solo fueron construidos en el Cusco, sino también en los principales centros administrativos del Tahuantinsuyo. En la cerámica se va a ver que los incas no tuvieron un gran desarrollo, si bien sus objetos son bellos y deslumbra su delicadeza y suavidad, ninguno de ellos alcanzó el desarrollo que lograron los nazcas y los moches. Dentro de los cerámicos más representativos tenemos el urpu o aríbalo, ¿no? Que fue el objeto cerámico más representativo de los incas y realmente su única creación. Los queros eran los vasos ceremoniales de origen tiahuanaco, ojo. El material con los que elaboraban fue la madera y estaban adornados con vistosos altos relieves que representaban a aves, felinos, serpientes, cuadrúpedos y seres humanos. En la metalurgia tuvieron influencia de los artesanos de Chimú que habían sido sometidos por los incas. Los orfebres de este pueblo fueron trasladados al Cusco, donde enseñaron sus técnicas a los artesanos que estaban al servicio del Estado inca. Vamos a ver que ellos, el oro y la plata fueron destinados casi exclusivamente a la confección de objetos relacionados con ceremonias y el culto al solar, ¿verdad? Como ustedes saben, su dios principal fue el dios Sol. Entonces, ¿cuáles fueron las características de las herramientas para trabajar las piedras? Los momentos que atravesó la arquitectura inca fueron los siguientes. ¿Qué momentos atravesó? Las características de la arquitectura inca fueron, entonces ustedes tienen que responder a estas 4 preguntas. ¿Y qué aleación difundieron los incas por el territorio por donde se expandieron? En el trabajo en clase también tienes 4 preguntas donde debes identificar, concluir, comparar y analizar. Luego tienes una lectura en la cual el Coricancha fue dañado con petróleo y cera durante actividad municipal, ¿no? Entonces van a leer la lectura y van a responder a estas 4 preguntas. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.